La historia de Job. Un testimonio de fe y perseverancia. Imagina por un momento que vives una vida perfecta. Has trabajado duro. Has construido una familia amorosa. Tienes riquezas, respeto y una profunda relación con Dios. Todo parece ir de maravilla. Ahora imagina que, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso desaparece. La tragedia llega a tu puerta, y en cuestión de horas, todo lo que habías construido se desmorona. ¿Cómo reaccionarías? ¿Mantendrías tu fe en Dios, o dejarías que el dolor y la duda te consumieran? Esta es la historia de Job, un hombre cuya fe fue probada hasta el límite. Lo que ocurre después de su colapso nos enseña que, a veces, la única respuesta ante el sufrimiento es una confianza inquebrantable en Dios. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Dios permite que Job, un hombre justo y fiel, sufra tanto? En esta narrativa detallada, veremos no solo los eventos que sacudieron la vida de Job, sino también las profundas verdades espirituales que su historia revela. Capítulo 1. La fe y la integridad de Job. Vida de Job antes de las pruebas. Job era un hombre que, desde cualquier punto de vista, lo tenía todo. Residente en la tierra de Uz, su vida reflejaba una prosperidad que pocos podían alcanzar. No solo era extremadamente rico, poseyendo miles de ovejas, camellos y bueyes que vagaban por sus vastas tierras, sino que además tenía numerosas posesiones y un equipo de siervos a su disposición. A los ojos de sus contemporáneos, Job era un ejemplo de éxito, respeto y bendición divina. Su hogar era vasto y su familia numerosa, compuesta por 7 hijos y 3 hijas, lo cual era visto como una señal del favor de Dios en aquella época. Su éxito no solo se medía en riquezas, sino también en la profunda relación que tenía con sus hijos y en la estima que gozaba entre su comunidad. Sin embargo, lo más importante que poseía no era su riqueza material, sino su fe sólida y su profunda devoción hacia Dios. Job no era simplemente un hombre de éxito financiero, sino que era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su rectitud no solo se reflejaba en sus actos, sino también en cómo se relacionaba espiritualmente con su familia. Cada mañana, fielmente ofrecía sacrificios no solo por él mismo, sino también por sus hijos. Job, consciente de las tentaciones que podían rondar a su descendencia, sentía la necesidad de interceder por ellos, temiendo que, en sus corazones, pudieran haber pecado, aunque solo fuera en pensamiento. Este temor reverencial a Dios, que lo impulsaba a tomar medidas preventivas por la posible falta de otros, revelaba el tipo de hombre que era: cuidadoso, devoto y profundamente comprometido con la pureza espiritual de su hogar. No dejaba nada al azar. Su relación con Dios era lo primero, y su familia su mayor preocupación. Para quienes lo observaban desde fuera, Job parecía vivir la vida perfecta. No solo tenía riquezas, sino también una familia unida y una relación con Dios que lo distinguía como un hombre bendecido. Todo lo que hacía parecía florecer. Sin embargo, como tantas veces ocurre en la vida, la verdadera naturaleza de nuestra fe no se mide en tiempos de comodidad, sino en tiempos de dificultad. Pero la vida de Job estaba a punto de dar un giro drástico. ¿Qué ocurre cuando una vida que parece perfecta enfrenta a una destrucción total? ¿Qué sucede cuando la estabilidad, la familia y la prosperidad desaparecen de un golpe? La tragedia que está por venir no será simplemente una pérdida de bienes materiales o el sufrimiento físico. Será una prueba del alma. La fe de Job, esa fe tan sólida que era el pilar de su existencia, será cuestionada, desafiada y empujada al límite. La venidera tormenta no solo afectará su riqueza, sino que también erosionará su entorno familiar y sus relaciones más cercanas. Lo interesante es que el sufrimiento de Job no es consecuencia de algo que haya hecho mal. De hecho, es precisamente su rectitud lo que lo pone en la mira del adversario. Job es, en palabras de Dios, un hombre íntegro y recto. Y es precisamente esta declaración divina la que despierta la curiosidad de Satanás. En un diálogo celestial que trasciende nuestra comprensión, Satanás acusa a Job de ser fiel solo debido a las bendiciones que ha recibido. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, pregunta el adversario, sugiriendo que la devoción de Job es condicional, basada en el bienestar material y no en una verdadera lealtad hacia Dios. Lo que está por suceder es una prueba de magnitud cósmica. La vida de Job será puesta en juego en un experimento divino, con el propósito de demostrar si la fe de Job es genuina o si, como insinúa Satanás, su devoción se disolverá en el momento en que pierda lo que más aprecia. Lo que estaba a punto de experimentar no solo desafiaría su resistencia emocional, física y espiritual, sino que lo obligaría a enfrentar la pregunta más fundamental: ¿quién es Dios en medio del sufrimiento? ¿Es Job fiel solo cuando las cosas van bien, o su fe puede resistir las tormentas más violentas de la vida? Así, con el telón del drama celestial levantándose, la vida de Job, que parecía estable y segura, se enfrenta a una prueba devastadora.
Y es en esta prueba donde se revelará lo que hay dentro del corazón de un hombre cuando lo ha perdido todo, menos su fe. Capítulo 2. El desafío de Satanás. Diálogo entre Dios y Satanás. La narrativa de la historia de Job da un giro inesperado cuando nos transportamos del plano terrenal al celestial. Es aquí donde se desarrolla una conversación sorprendente y cargada de tensión entre Dios y Satanás. En medio de los ángeles que se presentan ante el Señor, Satanás también hace su aparición. Y es en este contexto donde se revela el carácter justo de Job ante los ojos del Altísimo. Dios señala a Job como un ejemplo brillante de integridad y devoción, alabando su fe inquebrantable. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, la respuesta de Satanás es tan perturbadora como desafiante. Con tono acusador, insinúa que la devoción de Job no es genuina, que está directamente ligada a las abundantes bendiciones que ha recibido. Claro que Job te adora, pero lo hace porque lo has protegido y bendecido con riqueza y prosperidad. Has puesto un cerco a su alrededor de su hogar y de todo lo que posee. Quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Con estas palabras, Satanás no solo pone en duda la fe de Job, sino también la naturaleza de la devoción humana en general. Para Satanás, la fe de Job no es más que un reflejo de su bienestar material, una transacción de conveniencia. Mientras Job siga siendo bendecido, su lealtad a Dios permanecerá intacta, pero si esas bendiciones le son arrebatadas, su verdadera naturaleza saldrá a la luz. Este momento es crucial, porque plantea una cuestión que va más allá de la vida de Job. ¿Es la fe humana genuina o depende de las bendiciones que recibimos de Dios? Esta es una pregunta fundamental que no solo afecta a Job, sino que también resuena a través de los tiempos y llega hasta nosotros. ¿Amamos a Dios por lo que Él es o solo por lo que nos da? ¿Es nuestra adoración auténtica cuando enfrentamos el dolor, la pérdida y la incertidumbre, o es simplemente una respuesta a la abundancia y la prosperidad? Satanás, en esencia, está sugiriendo que el amor de Job hacia Dios es condicional, basado en una relación de gratificación mutua, en lugar de una devoción desinteresada. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, decide permitir que Satanás lo ponga a prueba. Sin embargo, establece una restricción clave: Satanás no podrá tocar su vida. Esta es una directiva importante, porque aunque Satanás recibirá permiso para despojar a Job de sus bienes, su familia y su salud, no podrá quitarle la vida. El permiso otorgado a Satanás marca el inicio de una serie de pruebas devastadoras, pero también subraya un límite claro impuesto por Dios, recordándonos que aunque el sufrimiento pueda ser permitido, está siempre bajo el control y los propósitos de Dios. Este punto destaca que, aunque las fuerzas del mal puedan estar activas, jamás tienen un poder absoluto, sino que operan bajo los límites que el Creador establece. Aquí se revela la verdadera naturaleza del desafío: demostrar si la fe de Job es genuina o si está vinculada exclusivamente a sus bendiciones materiales. En este contexto, la vida de Job se convierte en una prueba de resistencia espiritual, en un escenario donde no solo se pondrá a prueba su devoción personal, sino donde se plantea una de las preguntas más profundas de la experiencia humana. ¿Es posible adorar a Dios incluso en medio del sufrimiento? A partir de este punto, las calamidades que Job sufrirá no serán simples accidentes o desgracias naturales, sino pruebas permitidas divinamente que tienen un propósito mucho mayor. A través de esta historia, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo respondemos cuando enfrentamos las pruebas y desafíos más difíciles. La fe de Job será sometida a la prueba más extrema, y en ese proceso se revelará la pureza de su devoción, pero también nos confrontará a cada uno de nosotros con la misma pregunta: ¿seguiremos siendo fieles a Dios cuando todo lo que valoramos sea puesto en riesgo? El diálogo entre Dios y Satanás, aunque breve, marca el comienzo de una prueba monumental y espiritual que trasciende la comprensión humana, y nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones para la fe. En Job, no solo vemos la lucha de un hombre por mantener su fe en medio de la adversidad, sino también una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios, el sufrimiento y la verdadera devoción. Capítulo 3. Las pruebas de Job. Eventos trágicos. Las pruebas de Job comienzan de una manera tan abrupta y devastadora que parecen casi inimaginables. En un solo día, su vida se desmorona por completo. La primera noticia que recibe es que sus bueyes y asnos han sido robados por los sabeos, y que los siervos que cuidaban de ellos han sido asesinados. Antes de que pueda procesar esta pérdida, un segundo mensajero llega con una noticia aún más aterradora: el fuego del cielo ha consumido a sus ovejas y a los pastores que las vigilaban. Sin embargo, el desastre no termina ahí.
Un tercer mensajero le informa que sus camellos han sido robados por los caldeos, y que los siervos que los acompañaban también han muerto. Y finalmente, el golpe más devastador de todos. Sus hijos, que se encontraban celebrando en la casa de su hermano mayor, han fallecido cuando un fuerte viento derrumbó la casa sobre ellos. En cuestión de horas, Job ha perdido todo lo que poseía, lo más doloroso, a sus seres más queridos. Este es uno de los momentos más tensos y desgarradores de toda la narrativa. Cada uno de estos desastres no parece ser solo un accidente, sino una secuencia de eventos diseñada para golpear a Job en cada aspecto de su vida. Lo atacan desde lo material hasta lo emocional, rompiendo las bases de su estabilidad y felicidad. Las riquezas que una vez lo rodeaban, los animales que constituían su fortuna y los hijos que eran su mayor tesoro, todo es destruido en un abrir y cerrar de ojos. No es difícil imaginar la magnitud del dolor y la angustia que Job debe haber sentido en este momento. Las tragedias que enfrenta no son solo una cuestión de pérdidas materiales, sino también una profunda herida en su corazón como padre. En un solo día, su mundo ha sido completamente aniquilado. Este es un punto en la historia que nos obliga a detenernos y reflexionar profundamente. ¿Cómo reaccionaríamos si perdiéramos todo lo que amamos en un solo momento? ¿Cómo nos enfrentaríamos al dolor absoluto y a la sensación de desolación? Para muchos, sería natural reaccionar con desesperación, enojo e incluso rebelarse contra Dios. La devastación de Job es tal que sería comprensible si él cayera en la desesperanza total. El sufrimiento que Job experimenta es tan abrumador que podría fácilmente aplastar a cualquier persona tanto emocional como espiritualmente. Lo que hace que este momento sea aún más impactante es que el sufrimiento de Job no es el resultado de sus acciones o de algún pecado cometido. Todo lo que está sucediendo no es una consecuencia de malas decisiones, sino de un desafío celestial entre Dios y Satanás. Esta es una prueba de fe de dimensiones extraordinarias, y Job es ajeno a la verdadera razón detrás de sus tragedias. Desde su perspectiva, todo lo que tenía ha sido arrancado sin explicación alguna. Este tipo de dolor inexplicable es el más difícil de soportar, porque no hay respuestas claras ni razones evidentes que den consuelo. La clave, sin embargo, está en cómo Job responde a estas catástrofes. Ante esta serie de tragedias insuperables, su reacción es tanto sorprendente como inspiradora. Job rasga su manto en señal de duelo, se afeita la cabeza, una tradición que simboliza la pérdida y la humillación, y se postra en el suelo. Pero en lugar de maldecir a Dios o quejarse de su destino, pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la fe. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta respuesta es un reflejo de la fe inquebrantable de Job. No es simplemente una aceptación resignada de lo que ha sucedido, sino una profunda declaración de confianza en la soberanía de Dios. Job reconoce que todo lo que tenía, su riqueza, su familia, su estabilidad, no le pertenecía en última instancia, sino que eran regalos de Dios. Y si Dios había decidido quitárselos, Job aceptaba su voluntad. Este nivel de adoración en medio del sufrimiento es lo que hace de Job un ejemplo de fe tan extraordinario. Este pasaje plantea una pregunta profunda para todos los lectores. ¿Puedes seguir adorando a Dios cuando todo te es arrebatado? Para muchos, la fe está directamente ligada a la bendición. Es fácil adorar a Dios cuando todo en la vida va bien, cuando las bendiciones abundan y el camino es claro. Pero, ¿qué sucede cuando esas bendiciones desaparecen? ¿Qué pasa cuando lo que más amamos es destruido y todo lo que nos rodea parece colapsar? Job nos muestra una lección extraordinaria. La verdadera fe no depende de las circunstancias. A pesar de que su dolor es inmenso, su devoción a Dios sigue siendo firme. Este es el corazón del desafío que Job enfrenta. Y también es la pregunta que su historia nos invita a responder. ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso en las situaciones más oscuras y difíciles? El sufrimiento de Job es, sin duda, monumental, pero lo que lo distingue es su capacidad para aferrarse a Dios en medio de ese sufrimiento. Su historia nos muestra que la fe genuina no se basa en lo que tenemos, sino en quién es Dios. La grandeza de Job no radica en su riqueza ni en sus bendiciones, sino en su devoción inquebrantable a pesar de la devastación. Y en esta respuesta de adoración ante la pérdida, Job nos ofrece una de las lecciones más poderosas sobre la verdadera naturaleza de la fe. Capítulo 4. El papel de los amigos. Conversaciones con los amigos. En medio del dolor más profundo que haya experimentado, Job recibe la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. A primera vista, parece que han llegado para ofrecerle apoyo en su momento más oscuro. Pero pronto queda claro que, en lugar de consolarlo, ellos traen consigo más angustia. Sus palabras, lejos de ser un bálsamo para las heridas de Job, se convierten en flechas de acusación. Para ellos, el sufrimiento es el resultado directo de haber pecado. Así que, según su lógica,
Job debe haber hecho algo terrible para merecer todo este dolor. Qué duro es cuando, en lugar de recibir apoyo, lo único que llega son juicios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado desafíos, tragedias o problemas inesperados y, en lugar de recibir consuelo, las personas nos señalan con juicios apresurados? ¿Te ha pasado que alguien te ha hecho sentir como si tu sufrimiento fuera tu culpa? Esta experiencia es devastadora, y el viaje de Job resuena con nosotros porque refleja esas mismas heridas que muchos hemos experimentado. Los amigos de Job representan un tipo de pensamiento que sigue vigente hasta hoy: la creencia de que todo sufrimiento debe ser un castigo divino inmediato por algo que hemos hecho mal. Pero lo que ellos no entienden es que no todo sufrimiento es el resultado directo de nuestras acciones. Esta mentalidad simplista no toma en cuenta la complejidad de la vida y del plan de Dios. Job, aunque está sumido en el dolor y la confusión, defiende su inocencia, porque sabe en lo más profundo de su ser que no ha cometido el pecado que ellos le atribuyen. Job se encuentra solo no solo en su sufrimiento, sino también en su defensa. A pesar de estar rodeado de amigos, su dolor lo aísla. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido en tu dolor, aun cuando tienes gente alrededor? Esta búsqueda de Job por respuestas refleja el anhelo que muchos de nosotros tenemos cuando nos encontramos en una crisis. Queremos entender el porqué. Queremos saber cómo nuestras pruebas encajan en el plan divino. Y a medida que sus amigos continúan con sus acusaciones, Job comienza una búsqueda aún más profunda de respuestas. Él no solo quiere defender su inocencia, quiere comprender algo mayor. ¿Por qué Dios permite que alguien justo sufra? ¿Por qué el dolor llega incluso a aquellos que son fieles? Este cuestionamiento lleva a Job a un viaje espiritual más allá de lo que cualquier consejo de sus amigos le puede ofrecer. Su sufrimiento lo empuja a una confrontación directa con su fe y con Dios mismo. Y esta búsqueda de respuestas, esta lucha interna, es la misma que muchos enfrentamos en nuestros momentos de mayor angustia. ¿Cómo respondemos cuando nuestras creencias son desafiadas por el dolor? Capítulo 5. La intervención de Eliú. Ideas de Eliú. Mientras los amigos de Job siguen insistiendo en que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado oculto, aparece una nueva voz que hasta entonces había estado en silencio. Eliú, un joven que, aunque no ha hablado hasta ahora, ha estado escuchando atentamente las conversaciones. A diferencia de los otros amigos de Job, Eliú no es de la opinión de que el sufrimiento de Job sea un castigo directo por sus pecados. En lugar de acusarlo, Eliú introduce una perspectiva fresca y diferente sobre el sufrimiento, lo que marca un giro interesante en la narrativa. Eliú ofrece una nueva interpretación, una que no está cargada de la misma condena que las palabras de Elifaz, Bildad o Zofar. En lugar de asumir que el dolor de Job es un castigo divino, Eliú sugiere que tal vez el sufrimiento no es simplemente retribución por el mal. Propone que Dios podría estar usando las pruebas para otros propósitos, más allá de un simple castigo. Tal vez, en lugar de ser una respuesta al pecado de Job, el sufrimiento es una forma de disciplina. Este cambio de enfoque es crucial. Eliú plantea la posibilidad de que Dios pueda estar usando estas circunstancias no para condenar, sino para enseñar, para moldear el carácter y para purificar el corazón de Job. En su discurso, Eliú introduce una idea importante. Dios usa el sufrimiento para guiar y enseñar a sus hijos. No todo sufrimiento es una señal de ira divina o un castigo por errores cometidos. En lugar de eso, Eliú sugiere que el dolor y las pruebas pueden ser un medio a través del cual Dios fortalece la fe de una persona, haciéndola más resistente y profunda. Es una visión mucho más compasiva y, a la vez, más desafiadora del sufrimiento. Según Eliú, las pruebas pueden ser vistas como una oportunidad para crecer, aprender y volverse más cercano a Dios. Dios, como un padre amoroso, puede permitir que sus hijos experimenten dificultades no porque disfrute de su sufrimiento, sino porque sabe que esas dificultades pueden llevar a una transformación espiritual más profunda. Eliú también señala que el sufrimiento puede tener un propósito más allá del entendimiento humano inmediato. A veces, lo que parece ser un castigo o una desgracia es, en realidad, una preparación para algo más grande que Dios está planeando. Tal vez Job no puede ver en ese momento el propósito detrás de sus pruebas, pero Eliú sugiere que podría haber un significado más profundo detrás de todo. Dios está moldeando y refinando a Job a través de este proceso, como un herrero refina el metal en el fuego. Así como el oro se purifica en el crisol, los corazones de los creyentes pueden ser purificados a través de las pruebas de la vida. Eliú desafía a Job a considerar la posibilidad de que el sufrimiento no sea solo una carga que debe soportar, sino una herramienta divina para hacer crecer su fe. Este concepto es profundamente alentador porque implica que incluso en los momentos de mayor dolor, Dios está presente, guiando y fortaleciendo. Para Eliú, el sufrimiento es una forma de disciplina amorosa, no una señal de abandono.
A través de este sufrimiento, Dios puede estar preparando a Job para algo más grande, algo que aún no puede comprender completamente. Este punto de vista es revolucionario en comparación con las afirmaciones anteriores de los amigos de Job. Mientras que los otros tres habían argumentado que el sufrimiento de Job era una consecuencia directa de algún pecado, Eliú abre una puerta a una comprensión más compleja y matizada del sufrimiento humano. En lugar de verlo solo como castigo, lo ve como una oportunidad para aprender y crecer en la fe. Esta idea plantea preguntas importantes. ¿Es posible que nuestras pruebas actuales sean la forma en que Dios nos está preparando para algo mayor? ¿Podría ser que las dificultades que enfrentamos hoy nos estén moldeando para cumplir un propósito más alto en el futuro? Eliú también nos invita a reconsiderar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento personal. Nos desafía a ver nuestras propias pruebas no como una señal de que hemos fallado o de que Dios está enojado con nosotros, sino como una oportunidad para que Dios trabaje en nuestro carácter. Podríamos estar atravesando por momentos difíciles porque Dios nos está preparando para un llamado más grande, uno que aún no podemos ver. Este enfoque de Eliú nos invita a confiar más profundamente en los propósitos divinos. Aunque Job no entiende completamente por qué está sufriendo, Eliú lo anima a considerar que Dios, en su sabiduría infinita, podría estar obrando de maneras que Job no puede ver ni comprender. Esto es un recordatorio poderoso para todos los creyentes de que, aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos dificultades, podemos tener la seguridad de que Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que experimentamos. Incluso en medio del dolor más profundo, Dios sigue siendo soberano y está usando nuestras pruebas para bien. Así, Eliú introduce una enseñanza crucial que resuena profundamente con las vidas de los creyentes. No siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos controlar cómo las interpretamos. Eliú nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para crecer en fe y para descubrir el propósito divino que se está gestando en nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos del todo. Capítulo 6. La respuesta de Dios. Respuesta majestuosa. Después de capítulos llenos de angustia, preguntas sin respuestas y una búsqueda desesperada por entender el porqué de su sufrimiento, Dios finalmente responde a Job. Sin embargo, lo hace de una manera que pocos esperaban. En lugar de proporcionar una explicación detallada de las razones detrás del dolor de Job, Dios responde con preguntas. Estas no son preguntas simples, sino preguntas que desafían la misma comprensión humana. Comienza con una de las más trascendentales. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con esta interrogante, Dios no solo pone a Job en una posición de humildad, sino que también revela la inmensidad de su poder y la profundidad de su sabiduría. Este intercambio es uno de los momentos más impresionantes en toda la narrativa de Job. Dios no necesita justificar sus acciones ante el hombre. En lugar de eso, hace que Job vea la vastedad de su creación y el misterio que hay en el plan divino. Al preguntarle a Job si estuvo presente durante la creación del mundo, si comprende cómo funciona el cosmos o cómo las criaturas de la tierra y el cielo viven y se mueven, Dios le muestra a Job lo limitado que es el entendimiento humano en comparación con su infinito conocimiento y poder. La escena es imponente, no solo porque Dios está hablando desde un torbellino, sino también por el tono que utiliza, uno que mezcla tanto la severidad como el cuidado. Dios no minimiza el sufrimiento de Job, pero en su majestuosa respuesta, le recuerda que hay cosas que simplemente no puede entender. La pregunta central aquí no es sobre el sufrimiento en sí, sino sobre la naturaleza de la confianza en Dios. Dios está diciendo, en efecto, confía en mí, incluso cuando no entiendas. Este momento es crucial porque plantea una verdad importante para todos nosotros. No siempre tendremos todas las respuestas a nuestras preguntas sobre el dolor y el sufrimiento. Como seres humanos, estamos limitados por nuestro entendimiento finito, mientras que Dios opera desde una perspectiva eterna y omnisciente. Las preguntas de Dios sirven no solo para corregir a Job, sino también para recordarle que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que él puede percibir. Esto tiene una aplicación directa en nuestras propias vidas. Muchas veces, en medio del dolor o la confusión, queremos respuestas inmediatas y claras, pero Dios nos pide que confiemos en su plan, aun cuando las respuestas no sean evidentes. Es un recordatorio poderoso de que la soberanía de Dios trasciende nuestra capacidad de comprensión. Al enfrentar nuestras propias pruebas, podemos sentirnos tentados a exigir respuestas o a buscar razones que expliquen por qué nos suceden ciertas cosas. Pero, como vemos en la respuesta de Dios a Job, no siempre se trata de tener una explicación. A veces, lo más importante es recordar que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando nuestra visión está limitada. El intercambio entre Dios y Job también nos ofrece una lección sobre la naturaleza de la fe. Fe no es solo creer cuando todo tiene sentido. Fe es confiar cuando nada parece encajar.
cuando el sufrimiento parece injusto y cuando el panorama parece oscuro. Dios, al responder a Job con preguntas sobre la creación, el orden natural y el poder que gobierna el universo, invita a Job a una comprensión más profunda de la fe. Le está diciendo que el dolor no es necesariamente un signo de que algo ha salido mal en la creación o en el plan divino. Más bien, es una oportunidad para confiar en que Dios está manejando todo, incluso cuando no podemos ver cómo. Este intercambio resuena con una verdad universal. El sufrimiento no siempre tiene una explicación fácil o racional. De hecho, a menudo nuestras pruebas parecen carecer de sentido o propósito. Pero el mensaje aquí es que Dios no necesita explicarse a nosotros en términos que podamos entender plenamente. En lugar de ello, Dios nos llama a confiar en su carácter, su bondad y su soberanía. Aunque Job nunca obtiene una respuesta directa sobre la causa de su sufrimiento, recibe algo mucho más profundo, una visión del poder y la majestad de Dios que lo lleva a un lugar de humildad y confianza. Este momento también redefine la relación entre el hombre y Dios. Job, quien había pasado todo el libro buscando respuestas, finalmente llega a un punto en el que se da cuenta de que no necesita entender todo. Lo que necesita es confiar en que Dios lo entiende todo. Esto es profundamente transformador porque le permite dejar de lado su necesidad de explicación y descansar en la realidad de que, aunque el sufrimiento es doloroso, Dios es justo, sabio y siempre está obrando para bien. En la vida, también enfrentamos situaciones que desafían nuestra comprensión. A veces, parece que el sufrimiento es injusto o inexplicable, pero la lección de Job es que no se trata de entender todo, sino de confiar en Dios, quien está al mando de todas las cosas. La respuesta de Dios a Job nos recuerda que el control de Dios sobre el universo es absoluto. Aunque las razones detrás de nuestras pruebas a menudo no son veladas, Dios no está fuera de control ni ha perdido el rumbo de nuestras vidas. En última instancia, Dios es soberano, y su sabiduría supera nuestra comprensión humana limitada. La respuesta de Job es un acto de humildad absoluta. Reconoce que ha hablado de cosas que no entendía, y en lugar de seguir buscando respuestas, se rinde ante la sabiduría y el poder de Dios. Este es el clímax de su transformación espiritual, un momento en el que se da cuenta de que su relación con Dios no depende de obtener todas las respuestas, sino de una fe y confianza que trascienden el entendimiento. Al igual que Job, a veces también nosotros debemos aceptar que no entenderemos por completo los caminos de Dios, pero que eso no significa que no podamos confiar en su plan. En lugar de exigir respuestas claras, se nos invita a rendirnos en confianza, sabiendo que Dios está obrando detrás de las escenas, incluso cuando no lo podemos ver. Capítulo 7. La restauración de Job. Restauración y bendiciones finales. Después de un extenso periodo de sufrimiento y pruebas inimaginables, la historia de Job culmina en un acto sorprendente de restauración y bendición divina. Lo que comienza con la devastación absoluta, termina con un testimonio poderoso de la gracia y fidelidad de Dios. En lugar de dejar a Job en la ruina, Dios interviene de manera impresionante. No solo restaura lo que Job había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Esto incluye su riqueza material, pero también su vida familiar y su posición en la comunidad. La restauración de Job es asombrosa en todos los aspectos. Después de haber perdido su ganado, su servidumbre y, lo más doloroso, a sus hijos, Dios lo bendice con 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, duplicando con creces sus posesiones anteriores. Esta abundancia no es simplemente una restauración física o material, sino también un símbolo de la superabundancia del favor divino. Además, Dios le da nuevamente una familia completa, 7 hijos y 3 hijas, quienes son descritas como las más hermosas de toda la tierra. Este detalle no es menor, ya que las hijas de Job no solo son elogiadas por su belleza, sino que también reciben una herencia junto a sus hermanos, lo cual era inusual en la tradición de la época. Esto refleja el valor que Dios otorga a todos los miembros de la familia de Job, independientemente de su género. Este acto de restauración tiene un significado profundo que va más allá de lo material. No se trata simplemente de devolver a Job lo que había perdido como una recompensa por su paciencia y perseverancia. Es una manifestación de la gracia de Dios, que fluye abundantemente hacia aquellos que se mantienen fieles a pesar de las pruebas más difíciles. A través de su dolor, Job no solo mantuvo su fe, sino que fue transformado espiritualmente. La restauración y las bendiciones que recibe al final son un testimonio de la naturaleza redentora del sufrimiento cuando se enfrenta con fe y confianza en Dios. Job no solo es recompensado, sino que es un hombre cambiado. Su comprensión de Dios ha sido ampliada, y su carácter ha sido moldeado por la experiencia. El doble de bendiciones que Job recibe también puede interpretarse como una expresión de la justicia divina. Si bien Job nunca pecó ni maldijo a Dios durante su aflicción, su sufrimiento fue profundo y su pérdida devastadora.
La restauración de Job es una afirmación de que Dios no solo está consciente de nuestras pruebas, sino que también tiene el poder y la voluntad de revertir las circunstancias más oscuras. El sufrimiento de Job, aunque no fue causado por sus propias acciones, fue el terreno en el cual Dios trabajó para perfeccionar su fe y llevarlo a una relación más profunda con él. Además, el hecho de que Dios le otorgue a Job otros 7 hijos y 3 hijas es un reflejo de que la restauración de Dios no es parcial ni incompleta. Dios restaura lo que más valía para Job, su familia, que había sido destruida en el curso de las pruebas. La narrativa no olvida el dolor de perder a sus hijos anteriores, pero la gracia de Dios cubre ese vacío con nuevas bendiciones, mientras que la memoria de los hijos que perdió no es borrada, sino honrada por la historia. Otro aspecto clave en esta restauración final es el crecimiento espiritual de Job. A lo largo de la narrativa, Job pasa de una posición de angustia, lucha y búsqueda de respuestas, a una aceptación profunda de la soberanía y sabiduría de Dios. Su sufrimiento lo lleva a un lugar de humildad y dependencia total en Dios, y es este crecimiento lo que prepara el camino para las bendiciones finales que recibe. No es solo un Job restaurado en términos materiales, sino un Job restaurado espiritualmente, quien ahora entiende mejor el carácter de Dios y su plan, aunque sigue siendo un misterio en muchos aspectos. La restauración de Job también ofrece una lección universal. A veces, cuando enfrentamos sufrimiento, podemos sentir que todo está perdido y que nunca recuperaremos lo que hemos perdido. Pero la historia de Job nos enseña que Dios puede restaurar incluso las pérdidas más dolorosas y devastadoras. No siempre sabemos cuándo ni cómo vendrá esa restauración, pero Dios es fiel y, cuando llega, sus bendiciones son completas y abundantes. La restauración de Job no borra su sufrimiento, pero lo transforma, mostrando que incluso los periodos más oscuros pueden ser el preludio de una temporada de abundancia y gracia. Finalmente, el cierre de la historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene el poder de transformar nuestras pruebas en testimonios poderosos de su gracia y fidelidad. La restauración y las bendiciones de Job son un recordatorio de que, aunque el dolor y las pruebas son reales y a veces devastadores, Dios tiene el último capítulo en nuestras vidas. Y en ese último capítulo, como lo vemos en la vida de Job, la gracia, el amor y la restauración de Dios siempre tienen la última palabra. Reflexiones finales. La historia de Job no es solo un relato sobre el sufrimiento y la pérdida, sino una profunda lección sobre la naturaleza de la fe verdadera y la relación con Dios. En su núcleo, esta historia plantea preguntas fundamentales sobre la condición humana. ¿Cómo reaccionamos cuando todo lo que amamos y valoramos nos es arrebatado? ¿Nuestra fe en Dios depende de nuestras bendiciones materiales, o es capaz de resistir incluso las pruebas más devastadoras? Job es un modelo de perseverancia, no porque sea perfecto o porque no haya luchado con su sufrimiento, sino precisamente porque en su fragilidad y humanidad eligió mantenerse fiel. El hecho de que, aun en medio de su angustia, nunca maldijo a Dios ni renunció a su fe, revela que su relación con Dios no se basaba en lo que tenía, sino en quién era Dios. Esta verdad es quizás una de las lecciones más importantes de la narrativa. Job no entendía el porqué de su sufrimiento. De hecho, buena parte de la historia es un diálogo entre Job, sus amigos y Dios, en busca de respuestas que, desde una perspectiva humana, no llegan a satisfacerse por completo. Dios nunca le da a Job una explicación directa de por qué tuvo que pasar por tales pruebas, y esto es intencional. Nos recuerda que en nuestras propias vidas, el sufrimiento no siempre tiene una explicación clara ni sencilla. Sin embargo, la historia de Job nos desafía a aceptar que no siempre necesitamos respuestas. Lo que realmente necesitamos es la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos. La fe de Job, entonces, es un testimonio viviente de perseverancia y confianza en la soberanía divina. Aunque sus amigos intentaron convencerlo de que debía haber pecado de alguna manera para merecer tal castigo, Job se mantuvo firme en su integridad, buscando respuestas directamente de Dios. Esta actitud resuena con una verdad universal. La verdadera fe no es la que se desvanece ante el sufrimiento, sino la que permanece fuerte, aun cuando todo parece perdido. El propósito de todo el sufrimiento de Job trasciende el dolor mismo. A través de las pruebas más extremas, Job emerge con una comprensión más profunda de Dios. Al final de la historia, después de que Dios responde desde el torbellino, Job no obtiene respuestas detalladas sobre su sufrimiento, pero sí recibe una visión más amplia de la grandeza y el misterio del plan divino. Es a través de esa comprensión que Job encuentra paz, porque se da cuenta de que su sufrimiento, aunque doloroso y aparentemente injusto, formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. El sufrimiento de Job se convierte en un instrumento de enseñanza y transformación espiritual, no solo para él, sino para todos los que leen su historia.
La historia de Job es también un recordatorio del poder transformador de la fe en medio del dolor. En su proceso, Job descubre que, aunque la vida puede desmoronarse en cualquier momento y la injusticia parece prevalecer, la relación con Dios es lo único que permanece constante y fiable. Esta verdad es tanto para él como para nosotros. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos desafíos y pérdidas, somos invitados a seguir el ejemplo de Job. Mantenernos fieles, confiar en la soberanía de Dios y reconocer que incluso en las pruebas, Dios está obrando para un propósito mayor. Además, la restauración final de Job sirve como un símbolo poderoso de la redención que viene después del sufrimiento. No siempre veremos la restauración en esta vida de la misma manera que Job la experimentó, pero su historia nos da la esperanza de que, al final de nuestras pruebas, Dios tiene el poder de devolvernos lo perdido, ya sea en esta vida o en la eternidad. La restauración de Job no elimina su dolor, pero lo transforma, mostrando que el sufrimiento no es el final del camino para los que confían en Dios. Job nos enseña que la fe verdadera no depende de nuestras circunstancias, sino de una confianza absoluta en Dios, independientemente de lo que nos suceda. Al final, la historia de Job es un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar del dolor y las dudas, Dios nunca abandonó a Job, y la restauración que recibió es una prueba de la gracia y el favor divinos. Aunque no siempre entendemos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, moldeándonos, perfeccionándonos y preparándonos para un propósito mayor. La historia de Job resuena con todos aquellos que, en algún momento, han sufrido, han perdido o han cuestionado el propósito de sus pruebas. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es una realidad inevitable en la vida, nunca estamos solos en nuestro dolor. Dios está presente, incluso en los momentos más oscuros, y a través de nuestra fe, podemos salir de las pruebas más fuertes, más sabios y más profundamente conectados con el Creador. Si este vídeo ha tocado tu corazón, te invito a darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios te bendiga abundantemente.